Experimento Vida Estoica día 21. Pero antes de entrar al día 21, voy a decir que me salté el día 17. Salté el día 17. Ya no tuve control de los vídeos, me despisté y no grabé el día 17. Así que voy a hacer un breve resumen del día 17, que tengo las anotaciones aquí del cuadro de mando cualitativo. Y es que fueron las siguientes. Vi claramente los rasgos que me hacían perder el control. No actué como una marioneta de mis propios impulsos. Callé cuando no tuve nada que aportar o no pude aportar nada. No mostré placer ni dolor y pude tolerar a los dos por igual. Me moví por valores y principios, y eso, cada uno de ellos los sentí, igual que lo siento ahora. Reflexioné con acierto sobre lo que estaba dentro de nuestra naturaleza, es decir, lo que está en control y lo que está sucediendo, y también lo que estaba fuera, que era lo que escapaba a nuestro control y no podíamos hacer nada. Eso es la ley de la naturaleza, como según hablan y mencionan, y a la que se refieren los estoicos. Vi con más calma lo que pasó a mi alrededor y tomé con más lentitud a la acción que me apartaba de las cosas y la gente. Vi esa acción para no apartarme tanto e incluirme más en el grupo, que era en ese momento en Stand Up Program, y vi con más claridad y distinguí mejor entre lo que controlé y lo que no pude controlar. Eso fueron algunas de las cosas que sucedieron en el día 17 que me he saltado y no voy a volver atrás. Simplemente quería añadir lo que tengo en el cuadro de mando. Poco recuerdo ahora del día 17, creo que es una muestra de que todo ocurre rápido y no tienes la conciencia sobre el aprendizaje estoico o bueno, lo que ha sucedido. En realidad pues lo viví todo igual. Dormí en el suelo, vestí la misma ropa, hablar lento, no poner demasiado, no poner emoción en las decisiones, también elegir qué era lo esencial, qué era aquello en lo que me iba a restringir, qué era aquello en lo que pude controlar, qué es lo que no pude controlar, entre otros parámetros que mido en el cuadro de mando. Y hoy, día 21, puedo decirte que nada se consigue por nada. Todo tiene un precio. Y esto juega mucho a nuestra contra. Y esto me he dado cuenta hoy cuando iba caminando desde Barcelona, desde donde estaba la estación, y luego desde la estación de Valencia a mi casa. Un trozo largo, porque pretendo que no tengo transporte ni puedo permitirme el lujo de reservar un taxi o un Cabify o un Uber. Así que voy andando, como si no tuviera recursos, que es lo que quiero. Y en este periodo de tiempo, mientras andaba, me di cuenta de cómo vemos nuestro mundo exterior. Y eso es algo que mencionan también los estoicos. Cómo nos referimos al mundo exterior. Siempre creamos una imagen del mundo exterior mucho mejor que la que nosotros nos contamos a nosotros mismos por dentro. ¿Para qué? Para que ese desconsuelo sirva como herramienta para decir que estamos mal y que todos los demás están bien y nosotros estamos mal. ¿Y por qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué vivimos esto? Porque si este tiene este tal coche, si esta tiene tal casa, si este le va tan bien con su pareja, si este está triunfando en el trabajo, y creamos una imagen adulterada y exagerada de lo que ocurre fuera, pero dentro. Y eso nos hace perder los estribos, hace creer que todo funciona mejor y que nosotros somos el único que no funcionamos bien o la única que no funcionamos bien, y nos va restando y minimizando y saboteando para pensar que los únicos que vivimos en una somos nosotros. Eso es totalmente incierto. Esa es la historia que te creas a ti mismo. ¿Por qué? Porque te basas en las apariencias y en las expectativas y en la ilusión y en lo que ves desde fuera. Pero lo que no te das cuenta, y este es el aprendizaje estoico, es que nada se consigue por nada. Todo tiene un precio. Cualquier persona está pagando un precio por la vida que vive. Desde la vida más desastrosa hasta la vida más increíble. Todo el mundo está pagando un precio.
desde el futbolista hasta la estrella de rock, hasta el mega influencer, hasta el cajero de supermercado, con todos mis respetos. Todo el mundo paga un precio. El problema, el problema es que no vemos ese precio. Solo hay un precio que vemos, que es el precio bonito que queda de cara a la galería, pero no el precio que no vemos, que es el que están pagando con dolor, con esfuerzo, con sacrificio, con excesos y en muchos casos, negatividad. Y este precio, cuando lo vemos, pues como le restamos importancia, y al final es el único precio que te va a llevar donde estás. El único precio que te va a mover del sitio, porque estar dispuesto a pagarlo, primero verlo, saberlo, reconocerlo y luego estar dispuesto a pagarlo, es lo que te hará moverte del lugar. Pero hasta entonces, lo primero que debemos saber es que las apariencias engañan, que las apariencias son mejores de las que creemos que son, porque todo el mundo está pagando un precio, y el precio que está pagando el 99,1% es alto, más alto de lo que te puedes imaginar. Así que recuerda esto cada vez que hagas un juicio, cada vez que quieras tener lo que otras personas tienen, que quieras ser lo que otras personas son, que quieras ansiar lo que otras personas ya poseen, y que te fijes en alguien y valores y contrastes su vida con la tuya sin tener unos indicadores coherentes para poder hacerlo. Este ha sido el mayor aprendizaje del estoicismo del día de hoy. Estoy 50 días tratando de vivir como un estoico aplicado en el mundo actual. Hoy, día 21. Seguimos.